días, queridos hermanos. Dios les bendiga y les permita disfrutar de todas sus bendiciones, que a través de su palabra cada día puedan edificarse más y se puedan edificar al compartir estos mensajes que estamos cada día llevando para todos. Estamos trabajando durante toda la semana, hemos trabajado sobre las murmuraciones y las quejas del pueblo de Israel a través del desierto. Y en la última lección estuvimos hablando de la rebeldía del pueblo de Israel al quejarse contra Dios y no querer entrar a la tierra prometida y preferir regresarse. Esto sucedió después que los espías regresaron de explorar la tierra, allá en Números capítulo 13, y 10 de los 12 espías llevaron noticias negativas y el pueblo las creyó, lloraron, se quejaron, murmuraron y hasta se desearon la muerte. Así que en esta mañana, entonces vamos a continuar con este pasaje porque no queremos pasar por alto las consecuencias, lo que cuesta quejarse, murmurar y desobedecer y tentar a Dios. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel hasta que ya Dios se colmó. Los había perdonado una y otra vez. Moisés intervenía en su favor, en el favor del pueblo, una y otra vez intercedía para que Dios los perdonara. Pero ya aquí las cosas fueron graves por la misma posición del pueblo de Israel de olvidarse de Dios, de dudar de las promesas de Dios y no querer entrar a la tierra prometida. Miren Números 14, versículos 10 y el 12, lo que continúa pasando allí. Números 14, versículos 11 al 12, perdón. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Note, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Estas son palabras directas de Dios. ¿Hasta cuándo? Dice. ¿Hasta cuándo me van a seguir tentando? ¿Hasta cuándo no me creerán? Ahora Dios ya se había molestado tremendamente por la actitud del pueblo de Israel. Lo había hecho irritar, dice aquí. ¿Saben lo que es? Hacer que Dios se irrite contra nosotros, hermanos. Ojalá y nunca nosotros provoquemos la ira de Dios en esa forma. Israel lo había hecho irritar y Dios los iba a destruir. Dice aquí el versículo 12, los heriré en mortandad y los destruiré. Hay que tener cuidado. Hacemos tantas cosas que ofenden a Dios, que no sabemos en qué momento el Señor se va a irritar con nosotros. Si bien es cierto que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados, ya Él pagó por los pecados, pero las consecuencias del pecado, hermano, tengamos bien claro esto. Las consecuencias pueden ser graves. Miren versículo
17 al 20, ahora Moisés nuevamente intercede por su pueblo. Nuevamente. Versículo 17 al 20. Dice la palabra de Dios: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Qué clase de líder, hermano? Y ese es el trabajo de un verdadero líder. Estar intercediendo constantemente por su congregación. Aquí Moisés nos está demostrando parte del trabajo de un verdadero líder. La congregación, el rebaño, peca, se rebela, murmura, tienta a Dios, desobedece, pero siempre el buen líder va a estar y debe estar en oración pidiendo perdón por su rebaño. No es la primera vez que Moisés hace esto. Y él clamó a Dios pidiéndole perdón por su pueblo. Y en su oración de petición, Moisés apela al carácter de Dios. Y esto es interesante, cómo él apela al carácter de Dios. Él conocía tan bien a su Dios, porque tenía una comunión constante con Dios, que él apela al carácter de Dios al hablarle a Dios de su misericordia, al hablarle a Dios de su forma de perdonar, al hablarle a Dios de que perdone a su pueblo. Si bien es cierto, no tendrá por inocente al culpable. Y esto es lo que me refiero cuando le hablo de que Dios perdona. Y ya Cristo murió en la cruz para perdonarnos a todos los que hemos creído en Cristo como Salvador personal. Pero las consecuencias del pecado, si queremos seguir tentando a nuestro Dios, rebelándonos y murmurando contra nuestro Dios y nuestros líderes, las consecuencias serán graves. Moisés apeló a unas características de Dios. Por ejemplo, Dios es inmensamente paciente. Eso es Dios con nosotros también. El amor de Dios es algo con lo que siempre podemos contar. Dios es amor. Dios perdona. Una y otra vez, Dios perdona. Dios es misericordioso, porque para siempre es su misericordia. Y Dios escucha y contesta nuestras peticiones. El problema es que tenemos que hacer así como hizo Moisés, acercarnos a Dios en arrepentimiento y apelar a su amor, a su perdón y a su misericordia. La negativa del pueblo de Israel de seguir a Dios, porque aquí en este pasaje ellos ya no querían seguir hacia la tierra prometida, sino que querían nombrar otros líderes para regresarse. Esta negativa de seguir a Dios, habiendo ellos presenciado sus hechos y sus milagros, y habiendo ellos escuchado la palabra de Dios, hizo que el juicio contra ellos fuera más severo. Note, ya no tenían excusas como nosotros, ya no tenemos excusas. Jesús dijo en Lucas 12:48. Lucas 12:48 Jesús dijo: dice aquí la palabra de Dios:
12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso lo dijo Jesús acá en el Nuevo Testamento. ¿Cuánto mayor si ahora Israel, conociendo todo de Dios, Dios ahora le iba a demandar más y por eso su castigo sería más severo? ¿Cuánto mayor será nuestra responsabilidad de obedecer y servir a Dios si ahora tenemos toda la Biblia, toda la palabra de Dios, y ahora conocemos a Jesucristo, el único Hijo de Dios? ¿Cuánto más se nos demandará? ¿Cuánto más será nuestra responsabilidad? Al que más se le da, más se le exige. Así que, hermanos, nosotros, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, no tenemos excusa y tenemos que obedecer y servir a nuestro Señor. Miren aquí nuevamente en Números 14, versículos 21 al 23. 14, 21 al 23 dice: después que Moisés oró, Dios escuchó la oración de Moisés y les perdonó, pero las consecuencias del pecado no. Dice aquí: mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, note, hasta ahora hemos visto 6, pero son 10 veces, me han tentado 10 veces. Dice aquí: y no han oído mi voz. Esto es serio. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de ellos que me han irritado la verá. Esto es serio. Dios los perdonó, pero las consecuencias de su pecado fueron graves. No habían confiado en Dios. Murmuraron contra Dios. Tentaron a Dios. Desobedecieron a Dios. Hemos visto 6 de estos pecados, pero aquí habla de 10. 10 veces tentaron y murmuraron contra Dios. Ahora iban a pagar las consecuencias. Ninguno de ellos, dice aquí, los que tenían de 20 años hacia arriba, entrarían a la tierra prometida. Miren el versículo 27 lo que nos dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? En otras palabras, Dios estaba cansado de las quejas y las murmuraciones y desobediencia del pueblo de Israel. Miren el versículo 29 ahora: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. El juicio de Dios llegó en la forma en que más temía el pueblo de Israel. Si usted ve las 6 murmuraciones que hemos visto atrás, ellos temían morir en el desierto y por eso decían: mejor hubiera sido que nos dejaran en Egipto, o mejor sería que regresáramos a Egipto. Querían regresar al mundo de esclavitud. Así como nosotros también, Dios nos liberó de nuestro pecado a través de Cristo Jesús en la cruz, pero muchos de nosotros aún le hacemos carita y nos la pasamos mirando al mundo y los placeres engañosos del mundo. Queremos regresar también. Y Dios se molestó tremendamente con el pueblo de Israel. Ellos tenían miedo morir en el desierto y así los castigó Dios al hacerlos vagar por el desierto hasta que todos ellos murieran
en el desierto. 40 años divagando por el desierto por haberse rebelado contra Dios. Noten, hermano, lo peligroso que es rebelarse contra Dios. Lo peligroso que es la rebelión contra Dios. Tentar a Dios, dudar de Dios, culpar a Dios por lo que nosotros mismos nos buscamos. ¿Ve lo peligroso que es? Toda esta generación moriría en el desierto. Y aquí en número 14 que ellos dicen y lloran porque sus hijos iban a morir y sus mujeres iban a morir en el desierto. Ahora ellos eran los que iban a morir en el desierto y sus hijos serían los que entrarían a la tierra prometida más tarde, comandados por Josué. Cuando no confiamos en Dios, cuando tentamos a Dios o cuando dudamos de Dios, los problemas que tendremos aún serán mayores. El pecado de la rebelión es grave. Si no, mira ya en 1 Samuel capítulo 15 lo que le pasó a Saúl. Los problemas serán mayores si nosotros dudamos de Dios y no confiamos en Él. Si murmuramos, si tentamos a Dios, si desobedecemos a Dios, las consecuencias serán graves. Mediten esto. Analice su vida. ¿Cómo anda usted con Dios? ¿Cómo anda usted con nuestro Señor Jesucristo? No según lo que usted piensa, sino según lo que dice la Biblia, según lo que dice la palabra de Dios. Evalúese de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios de cómo debe usted actuar. Tenga cuidado con las murmuraciones. En las iglesias abundan las murmuraciones entre cristianos. Abundan las murmuraciones contra los hermanos, contra su líder, contra su pastor. Y como bien dice Moisés y Aarón, ¿quiénes somos nosotros? Ustedes están murmurando. Es contra Dios, porque es Dios el que escoge a sus líderes. Y fue Dios quien escogió a Moisés y Aarón. Y ellos siempre estaban murmurando contra ellos dos. Qué triste, hermano, cuando no tenemos claro lo que dice Dios en su palabra. Tenga cuidado. Dios perdona. Por eso murió Cristo en la cruz. Pero las consecuencias de nuestros pecados serán graves. Que Dios